Bueno, yo había pensado un poco avanzar o arrancar con un contexto para poder poner un poco blanco sobre negro cómo estamos entendiendo, cuál es el enfoque que tenemos respecto de la transición energética. Voy a ir bastante rápido porque tanto Fernando como Roberto ya avanzaron en este sentido, pero sí quiero mostrar algunos matices respecto del tema y que nos van a ir llevando como conclusión a la postura o la posición en la cual entendemos la transición energética y a partir de la cual planteamos las líneas de trabajo, ¿no? Obviamente en el mix energético comparado entre Argentina y el resto del mundo ya vimos que tenemos una matriz un poco más limpia en términos de matriz energética primaria por la gran participación que tiene el gas natural y la baja participación que hay de carbón en Argentina, lo cual, como perfectamente dijo Fernando, tiene que ver básicamente con los recursos disponibles que tenemos en nuestro país, los recursos energéticos disponibles, y eso no es menor. Y eso sí se traduce en algo que tal vez no terminamos de ver durante la mañana, en un cambio o en una particularidad en términos de generación de emisiones vinculadas no solamente a la producción, sino al uso y al consumo de esa energía en Argentina. Porque si ustedes ven este gráfico, un poco lo que podemos también percibir es que no solo tenemos una matriz energética primaria comparativamente más limpia que la del promedio mundial, sino que al mismo tiempo, desde el sector de hidrocarburos, desde la porción de hidrocarburos de producción de energía, también se producen proporcionalmente un poco menos de emisiones. Si vemos la matriz del mundo, la energía produce alrededor de 2/3, de un 70% del total de emisiones que se generan por la producción y el consumo de energía en los países. En cambio, en Argentina somos responsables de alguna manera de un poquito más de la mitad, alrededor de la mitad de las emisiones de GEI, ¿no? Estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de CO2 equivalente, no solamente el CO2, sino aquellas que pueden ser equiparables. En ese sentido, como bien decían también los dos expositores anteriores, tenemos que tener en cuenta que nosotros desde Argentina no solo contribuimos con una porción muy pequeña, ¿sí? 0,5, 0,6 del total de emisiones de CO2 a nivel mundial, y 0,1 si pensamos en las de CO2 equivalente, o sea, realmente es marginal respecto del total de emisiones a nivel mundial, sino que además tenemos un desempeño de emisiones de CO2 por cápita que también está en un promedio más bajo que aquellos países industrializados que emiten por habitante mayor cantidad de emisiones al año. Y acá sí me parece importante pensar un poco los escenarios de transición con algún matiz de lo que veíamos más temprano. Nosotros básicamente nos enfocamos en función de la participación anterior en este escenario, en el escenario energético de net cero planteado por la Agencia Internacional de Energía, que tiene básicamente un amesetamiento, incluso podría haber algún pequeño descenso, pero un amesetamiento de la demanda energética y por lo tanto de la provisión a nivel global. Pero si vamos a estos anteriores que yo mostraba, que son otros escenarios que hace la IEA, hace básicamente 3 escenarios alternativos a ese de net zero de emisiones a 2050, podemos ver estos dos, ¿no? Que a mí me gusta mucho analizarlos y que son los que ellos llaman STEPS y APC, que básicamente son los escenarios que se definen en función de cuáles son las políticas que ya están vigentes en los distintos países, ¿sí? En términos de transición energética y de reducción de emisiones, es el que se llama STEPS, y el otro, el APC, que básicamente apunta a cuál es el escenario proyectado energético que se generaría a nivel global en función de aquellos compromisos, las NDC, aquellos compromisos de descarbonización que los países ya han tomado. Entonces, ahí sí vemos, ¿no?, que por lo menos en el escenario de políticas vigentes, no solo no hay un amesetamiento, sino que hay un crecimiento de la demanda y por lo tanto de la provisión energética a nivel mundial. Y que si bien es cierto que hay una disminución en términos de participación de los hidrocarburos, ¿sí?,
por supuesto, sobre todo del carbón, que como quedó claro es el que tiene mayor impacto en términos de calentamiento global. Sí hay un crecimiento que sea absoluto de los hidrocarburos, tanto del gas natural como del petróleo, ¿no? Abajo pueden ver un poco más claro, arriba están como en colores las distintas participaciones, abajo están los cambios del mix energético global 2018 versus 2040 en el escenario de políticas que hoy están vigentes, y pueden ver en las columnas de la izquierda que hay un crecimiento muy menor de petróleo, podríamos decir que está un poco amesetado. El gas natural sí tiene un crecimiento más importante, el carbón, la realidad es que también se ameseta, y sí hay un crecimiento, por supuesto, de las energías alternativas, sean las tradicionales, las renovables tradicionales, o incluso las nuevas renovables, pero siguen siendo menores en términos de participación total, aunque tengan un crecimiento muy importante. Entonces, la realidad es que la evolución de la matriz energética mundial irá en algún escenario que sea un mix entre estos dos, ¿sí? Tal vez el de arriba es el más conservador, es a lo que los países ya están comprometidos y sobre lo cual tienen políticas vigentes, e irá o algún escenario un poco más parecido a lo que mostraba Roberto más temprano, que tiene que ver con este amesetamiento, si quieren, de la demanda, de la provisión de energía, que también coincidimos nosotros, tiene algunas inconsistencias todavía que resolver, y tiene dos componentes que hoy por hoy no están resueltos y que tiene que ver. Por un lado, no tenemos todas las tecnologías necesarias disponibles, no solamente en términos tecnológicos, sino en términos económicos. Hoy la realidad es que no es posible, va a ser posible, pero no es hoy posible. El otro componente es que requiere cambios muy importantes de comportamiento de los usuarios, sean grandes usuarios o sean usuarios consumidores residenciales, que saben que ahí hay gran parte del consumo, con lo cual debería darse no solamente un cambio en la estructura de la oferta de la energía, sino también de cómo nosotros, todas las personas consumimos esa energía y cómo nos volvemos responsables, y tiene además un requerimiento económico enorme de inversión disponible, porque si hoy se están invirtiendo alrededor de 2 trillones de dólares al año para energía, impulsar la transición en este escenario implicaría que esa inversión tenga que al menos duplicarse con los costos de 2020, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que esa es una restricción también que para tener criterio de realidad tenemos que tener como muy en cuenta. Algo que a mí me gusta mucho mostrar también y que nos da criterio de realidad es este gráfico que está acá abajo, que de alguna manera replica este escenario de net zero a 2050, donde tenemos un amesetamiento, incluso una caída de la demanda, incluso más grande. Lo que pasa que hay como un escenario un poco más optimista acá de la demanda de la energía a nivel mundial, donde Rystad Energy, que es una consultora muy grande a nivel internacional, lo que hace es proyectar qué pasaría con la producción de hidrocarburos, que está graficada en esta línea de puntos que vemos acá debajo, si realmente hoy se tomara la decisión desde todos los países y todas las compañías, como pide la IEA para llegar al escenario 2050 con este amesetamiento y net zero, de desinvertir en nuevos proyectos de oil and gas. Y lo que nos pasaría, según los cálculos, las conclusiones a las que ellos llegan, es que la producción por el natural declive de los yacimientos se iría muy por debajo de lo que es la demanda mínima proyectada para un escenario de net zero. Todo este gap que está acá entre la línea de puntos y el resto de la línea marrón para arriba no estaría cubierta, con lo cual la realidad es que tendríamos un impacto importante en seguridad energética. Tenemos una muestra relevante de lo que puede pasar en una situación de esas características, con lo que está pasando en Europa en este momento con la guerra. Seguramente este escenario podría ser parecido, pero con un impacto mayor a escala global. Con lo cual, un poco acá la lógica de lo que planteaba Fernando recién, ¿no? ¿Tiene sentido aún en un escenario
de mayor evolución hacia emisiones cero, como es el escenario Net Zero 2050, o sea, tal vez el escenario proyectado más verde que hoy tiene el mundo, dejar de invertir completamente en petróleo y gas a nivel mundial, y no, la verdad es que en principio no haría demasiado sentido si queremos seguir manteniendo el nivel, la calidad de vida que tenemos, si queremos seguir incorporando personas al acceso de una energía que sea segura, y que podamos de alguna manera, si lo planteamos en términos de ODS, conciliar el de, digamos, reducción del nivel de la pobreza y ampliación del acceso a la energía con el de lograr un impacto menor en el clima, o sea, tener una acción por el clima que sea eficiente y que al mismo tiempo nos permita hacer una energía cada vez más limpia, ¿no? Con lo cual, para nosotros acá un poco, y después les muestro qué están haciendo el resto del mundo, un poco para nosotros la conclusión es transición energética, por supuesto, todos estamos de acuerdo en que el sistema de producción y de consumo de energía tiene que cambiar para cuidar más el planeta. El tema es una sola transición o varias transiciones, y además a qué velocidad, a una velocidad que solamente tenga en cuenta la dimensión ambiental o que tenga también una dimensión integral del desarrollo de los países. Porque una cosa que tampoco, digamos, mencioné es lo que decían los panelistas anteriores también, ¿no? La dimensión de la generación del empleo, del desarrollo económico, y en el caso de Argentina también la generación de la restricción de divisas que nosotros tenemos particularmente en el país, ¿no? Entonces, nuestra postura, que por supuesto es compartida por muchos actores a nivel internacional, es no una única transición homogénea con el modelo europeo, sino varios modelos de transiciones energéticas adaptadas a los puntos de partida, a los recursos, a las necesidades de desarrollo que tiene cada país, a la participación que tiene en la generación de emisiones globales hoy e históricamente, y por lo tanto sus necesidades de desarrollo, ¿no? Siempre con un mismo horizonte. Esos gráficos que estábamos viendo ahí, los escenarios de alguna manera nos mostraban un poco qué están haciendo los países en términos de compromisos de descarbonización y de transición energética, ¿no? Ahora, ¿qué están haciendo en concreto las compañías, las grandes compañías a nivel internacional? ¿Qué están haciendo en los hechos? Bueno, acá tenemos un pantallazo que la verdad que ahora que me doy cuenta no puse las regionales, pero les voy a mencionar qué están haciendo Pemex y Petrobras para pensar en las dos más importantes. Entonces, lo que podemos ver es que todas han tomado conciencia, tanto por una cuestión de responsabilidad como de resiliencia del negocio, y para YPF funciona igual, digo, uno tiene responsabilidad con la sociedad, con el medio ambiente, pero también tiene que hacer, digamos, tiene que mirar de que su negocio a mediano y largo plazo siga siendo competitivo, y por lo tanto no puede desconocer el contexto de mercado en el que se maneja, y todas han tomado nota de eso y están haciendo transformaciones. Si ustedes ven, ahora cuando vayamos al detalle, las compañías están trabajando en dos líneas centrales, por decir, para resumir. La primera línea tiene que ver en cómo se bajan emisiones, cómo se descarboniza el oil and gas. Es como si fuera la primera etapa de la transición, el primer paso que tenemos que dar. Y lo segundo, de alguna manera que está acá graficado con la línea P, y ahora sí estoy apretando el correcto, con la línea P, tiene que ver con el portafolio, tiene que ver con la estructura de negocios, o sea, cómo están diversificando la estructura de negocios que tienen hacia nuevas energías o nuevas soluciones bajas en carbono. Entonces, como ven, todas tienen compromisos más o menos agresivos, más o menos ambiciosos, tanto de mediano plazo, es decir, a 2030, como a 2050. Varias se han comprometido a 2050 a ser net zero, es decir, a ser neutrales, quiere decir que todo aquello que, algunas en términos de Scope 1 y 2 y otras de Scope 3, tengan equilibradas sus emisiones, y otras simplemente están tomando compromisos que tienen más que ver con reducir la intensidad de la producción, de las emisiones derivadas de la producción de oil and gas. Pero, en definitiva, todas están tomando algún camino. A mí me parece importante que vieran, me falta tal vez los porcentajes de inversión en renovables respecto de, pero se los puedo compartir si a alguien le interesa, los porcentajes de inversión en renovables respecto de su cartera, de su portafolio de oil and gas, pero lo cierto es que
están tomando compromisos bastante importantes en términos de reducción de la intensidad de las emisiones 1 y 2, que son las que vienen de las operaciones. Recordemos que las emisiones de Scope 1 tienen que ver con las que se generan a través de la producción, o sea, del trabajo que se realiza para producir el hidrocarburo, y las 2 de aquellas que vienen derivadas de la producción de la energía que nosotros consumimos para realizar el proceso productivo. Las 3, las de Scope 3, tienen que ver con el uso de los productos. Y acá sí es importante tener en cuenta que a nivel general, y les puedo dar el detalle de cuál es el cálculo particular que tenemos para YPF, que lo empezamos a hacer por primera vez el año pasado, este año tenemos el segundo cálculo, lo cierto es que más del 90% de las emisiones de los hidrocarburos provienen del uso de los productos, o sea, provienen del Scope 3. ¿No? Y de ese Scope 3, al menos en Argentina, el 50%, la mitad, proviene del consumo de naftas y gasoils para transporte urbano, ¿no? Entonces, eso nos da a nosotros una dimensión de dónde tenemos que poner los esfuerzos. Entonces, ¿nos alcanza con poner el acento en reducir las emisiones del proceso productivo de los hidrocarburos? No, es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar en Scope 1 y 2, pero también tenemos que trabajar en Scope 3. Y ahí es importante qué hacen las compañías para poner a disposición de los clientes productos más bajos en carbono que puedan usar, pero también es importante todo el trabajo que vayan a hacer los sectores industriales y los consumidores residenciales respecto a la propia eficiencia con la que consuman, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a contar cómo está YPF para que vean que la realidad es que los compromisos que se está poniendo la compañía están absolutamente en línea con las ambiciones que se ponen las compañías internacionales, ¿no? Aún teniendo en cuenta que en Argentina tenemos una participación muy menor respecto del total de las emisiones globales. En el caso de Petrobras y de Pemex, no lo tienen escrito acá, pero van a ver que Pemex no tiene ningún compromiso asumido, debe ser de las petroleras grandes a nivel mundial, la única que queda sin ningún compromiso ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo de descarbonización, ni siquiera en intensidad de emisiones respecto de su propia producción. Y Petrobras tiene un solo compromiso, que es una reducción de la intensidad de emisiones de su propia directas, o sea, de su producción, a 2030, que es del 15% de la reducción de emisiones, es alrededor de la mitad de lo que se está planteando YPF en términos comparativos. Bueno, de esto me parece que hablamos suficiente, ¿no? Pero es un poco como para poner en contexto de que la dimensión ambiental no es la única que tenemos que tener en cuenta al momento en el que abordamos las posibilidades o las trayectorias de la transición energética, ¿no? Hoy por hoy, los cálculos que hace nuestro propio equipo económico en base, por supuesto, a datos de fuentes oficiales del gobierno nacional, es que el sector de los hidrocarburos, el sector petrolero, está aportando al menos un 3,5% de lo que es el PBI nacional como efecto directo, ¿no? Si pensamos el efecto indirecto, esto por supuesto se potencia. Esto se traduce no solamente en empleos, esto se traduce, sobre todo si ven la parte que nosotros acá detallamos de servicios petroleros, que es, digamos, como este andarivel del más celestito, diría yo, no sé muy bien qué color lo ven ustedes, pero yo lo veo como más celeste, es este segundo andarivel, eso es el sector PYME. O sea, hay por supuesto, empresas de servicios petroleros grandes, pero para las provincias, sobre todo, por ejemplo, para la provincia de Neuquén, significa el sector PYME, ¿no? Y todo el efecto multiplicador que eso tiene. En este sentido, más allá de la mirada general sobre la transición energética que les planteaba que toma YPF, digamos, el trabajo o el camino en ese sentido están claros en las prioridades de sustentabilidad que tiene la compañía, que además están alineadas a los ODS. Tenemos 4 prioridades que a la vez tienen ciertos habilitadores transversales con los que trabajamos. Estas prioridades de sustentabilidad están incorporadas al plan estratégico de negocios de la compañía y lo informan en sus 4 dimensiones. La que más nos importan hoy para lo que estamos conversando son las que están en el cuadrante superior, son las que tienen que ver con la acción por el clima y con producción sostenible, en tanto y en cuanto se ocupa de producir
de generar productos bajos en carbono, ¿no? Y en la parte de acción por el clima, básicamente los 3 ejes de acción que tenemos es cómo producimos energía más limpia, cómo bajamos las emisiones de CO2 y de metano, que las mencionaban desde la presentación de INVAP, que para nosotros por supuesto son importantes por su mayor potencial de calentamiento en términos de cambio climático, y cómo al mismo tiempo trabajamos la línea de adaptación al cambio climático para que nuestras operaciones, sobre todo desde el punto de vista físico, sean resilientes a los eventos climáticos extremos. Entonces, en síntesis, ¿cómo se está trabajando actualmente la estrategia de transiciones energéticas en el marco de este contexto desde YPF en base a 3 pilares de descarbonización? El primero, y muy importante para nosotros, porque hoy el oil and gas es como el primer paso de la transición, sobre todo pensando en el gas natural como combustible de transición, es cómo hacemos para que nuestras operaciones de oil and gas sean más bajas en carbono. El segundo pilar ya tiene que ver con la diversificación de la matriz, cómo estamos trabajando la energía eléctrica, térmico eficiente y las renovables a partir de una compañía nueva que tiene YPF, que es YPF Luz, y cómo trabajamos el pilar de la investigación y el desarrollo para soluciones más bajas en carbono y compensación, que básicamente es el driver de cómo vamos a resolver todas aquellas emisiones, no solamente de Scope 1 y Scope 2, sino de Scope 3, que finalmente a mediano o largo plazo, 2030, 2040, 2050, no se puedan reducir. Y eso tiene que ver con el trabajo de otras 2 compañías que tiene el grupo YPF, que son ITEC y YPF Litio. ITEC es la empresa de tecnología del grupo, 51% YPF, 49% CONICET, que también se mencionaba desde la presentación de INVAP, que está trabajando en todo lo que tiene que ver con estos proyectos, e YPF Litio, que se está enfocando básicamente en el desarrollo de baterías y en este habilitador de las renovables, por decirlo de alguna manera. Muy cortito y ya termino. Un detalle mayor sobre cuáles son las líneas de acción prioritarias que tenemos en cada uno de esos pilares, y para que vean que medimos el desempeño año a año y al mismo tiempo tenemos targets que se van renovando. Los targets anteriores los teníamos a 2023, ahora los renovamos a 2026 y a 2030. Permanentemente vamos ampliando el horizonte en la medida en la que podemos hacer proyecciones que tengan anclaje de realidad, vamos renovando las ambiciones. Entonces, en síntesis, y para que vean que estamos en línea con lo que es la industria a nivel internacional, los objetivos de gestión de emisiones, de reducción de emisiones, que trabajan además a partir de un precio interno del carbono puesto por la compañía. Hoy en Argentina, más allá del impuesto de carbono de los combustibles, no hay un precio del carbono, no hay un impuesto de carbono directo, pero sí ya nosotros estamos trabajando con esa posibilidad para testeo de sensibilidad de las inversiones críticas, de manera de tener criterio de realidad de la resiliencia a mediano plazo de las inversiones, ¿no? Entonces, el target o el desempeño que nosotros tuvimos en 2021 en la intensidad de emisiones directas, que básicamente está medida en toneladas de CO2 sobre unidad de producto, fue de 0,32, pero acá por ahí ese número no les dice nada. Lo importante es que fue un 14% más bajo que en 2017, que fue el año de base desde el cual nosotros empezamos a trabajar. Y el objetivo planteado para 2026 en este sentido es que podamos bajar las emisiones ponderadas o la intensidad de las emisiones de CO2 equivalente ponderadas de la compañía en un 30%, con un foco muy grande en el upstream. Vean que pasa el 40% en función de 2017, y un foco muy importante también en gas y energía, que es básicamente la producción de energía eléctrica a través de YPF Luz, ¿no? Por supuesto, también tenemos un objetivo en eficiencia energética, porque eso impacta en reducción de emisiones, y tenemos un objetivo muy importante y específico que va a impactar también acá, pero que está puesto como en foco, que tiene que ver con el compromiso de cero flaring de rutina en 2030 y reducción de emisiones de metano 30% en 2030 versus 2021, que por supuesto tiene targets intermedios para 2023, para 2026 y demás. Con respecto, con respecto un poco pensando en acciones que tengan que ver con eficiencia energética, con reemplazo de equipos, con lo que tiene más que ver con identificación y reparación de fugas o de reducciones de venteo por monetización de gas natural con alguna infraestructura.
Y esto, perdón, y esta última parte tiene un poco más que ver con el switch de combustibles, ¿no? Que es otra línea de trabajo para bajar las emisiones de las operaciones de petróleo y gas, que tiene que ver con cómo nosotros estamos incrementando también el consumo de energías renovables para operaciones propias. A fin de 2021, el 37% de la energía eléctrica comprada por YPF provino de fuentes renovables. Recién veíamos que aproximadamente, digamos, en 2021, el porcentaje de energía renovable que proviene de la red en Argentina estuvo cerca del 13%. Nosotros, ¿cómo podemos comprarle en el Mater directo a YPF Luz parte de su producción? Tuvimos la oportunidad de aumentar del 13% al 37% esa participación. Queremos seguir mejorando. Si pensamos un año para atrás, fue 21% en 2020, y si pensamos un año para atrás, me parece que estábamos en un 13% más. O sea, hemos incrementado significativamente, y tenemos el objetivo como mínimo de mantenerlo y de seguir creciendo en la medida que la producción de YPF Luz nos los permita, que también está pensada para crecer, ¿no? Este es un poco el desempeño. No me voy a detener mucho en esto para no alargarme, pero sí que vean que nosotros traqueamos y transparentamos cómo vamos avanzando en función de estos objetivos que tenemos, ¿no? Y sobre todo somos muy transparentes en algo que marcaba también Roberto más temprano, que tiene que ver con no solo la intensidad de emisiones directas del upstream, sino en particular las del no convencional. Hay digamos, una discusión o un debate muy importante en Argentina, no solo de si vale la pena seguir haciendo hidrocarburos versus invertir todo esto en renovables, sino que además hay un debate enfocado en, ¿hace sentido hacer no convencional? Si lo pensamos en términos de emisiones, y un poco acá nosotros lo que mostramos es que precisamente la producción de no convencional permite ser más eficiente en términos de consumo energético y de generación de emisiones de CO2 equivalente más rápido que una producción convencional. Eso porque son instalaciones nuevas, porque son instalaciones que ya se han construido con nuevos requerimientos. Se instalan BRU para recuperación de vapores, tienen compresores que son más eficientes, uno puede instalar al mismo tiempo infraestructura de antemano, infraestructura que evite los venteos y permita monetizar el gas. De hecho, ahora en Neuquén estamos en un proyecto muy grande en ese sentido, con la readecuación de la Turbo Expander que tenemos en Loma La Lata. Y no porque no significa un compromiso de reducir las emisiones del convencional, también lo vamos a hacer. También estamos trabajando en eso y tenemos presupuesto e iniciativas asignadas. Pero de por sí el convencional es mucho más eficiente. Y es más eficiente no solamente en Argentina, es más eficiente también a nivel internacional. Si pensamos en números globales que sean comparables, tenemos que pensar que el promedio de la industria trabaja con un 18-20%, 18-20 kilos de CO2 por barril equivalente en la operación no convencional, y en una operación convencional puede estar en un 40, ¿no? El promedio, 37, 40. O sea, es más eficiente. Y si pensamos en un Equinor, que es el más eficiente de todos en no convencional, o en offshore, que también es más eficiente que la producción onshore en términos de emisiones de carbono, Equinor está alrededor de 9 kilos de CO2 equivalente por barril hoy a nivel global, ¿no? Que es un poco el parámetro que toda la industria se fija como aspiracional para ir en ese sentido. ¿Qué más estamos haciendo en materia de energía eléctrica y renovable? Como les decía, digamos, la empresa que lleva adelante la estrategia es YPF Luz, la tenemos en articulación o en sociedad con General Electric, el 75% es de YPF, y es una compañía que tiene pocos años y que ha crecido mucho. Hoy es el segundo generador de energías renovables en Argentina, con una ambición de crecimiento muy importante. Hoy, en términos de renovables, tenemos una potencia o una capacidad instalada, para ser más precisa, de casi 400 megawatts. El objetivo es llevarlo en 2026 al menos a más de 500 megawatts instalados. Hoy tenemos 3 parques eólicos,
uno en Comodoro Rivadavia, en Chubut, que es Manantiales Ver, uno en Santa Cruz, Cañadón León, y Los Teros 1 y 2, que están en la provincia de Tandil, y estamos arrancando el primer parque solar en este año en San Juan, que es el Sonda, ¿no? Soluciones bajas en carbono y compensación. Les contaba que estamos trabajando con YPF Litio y con ITEC. En términos de litio, ITEC planea abrir este año la primera planta de células y de baterías que vamos a tener, y está trabajando en este sentido. Lidera el consorcio del hidrógeno a nivel nacional, que se está haciendo tanto con empresas del sistema productivo argentino. Hoy por hoy son más de 30 empresas las que están participando, como con el gobierno nacional y otros gobiernos provinciales. Se está trabajando también en pilotos de captura de carbono y de utilización o de reutilización y de storage, eso muy vinculado a los proyectos de hidrógeno. Tenemos proyectos de hidrógeno azul que están recién arrancando y proyectos de hidrógeno verde. Recién comentabas desde INVAP cómo se está trabajando el tema de electrolizadores, que tiene que ver con el hidrógeno verde que podríamos producir con YPF Luz, sobre todo en términos de renovables. Pero por supuesto no son desarrollos comerciales hoy que tengan resuelta 100% la tecnología ni que tengan 100% resueltos los costos. Estamos precisamente trabajando en esto. Hay un producto más bajo en carbono que por supuesto es el gas natural, que no solamente nos va a permitir, si lo seguimos produciendo, seguir teniendo una matriz energética más limpia en Argentina, sino ayudar a descarbonizar matrices energéticas regionales. Incluso si pudiéramos exportar el LNG de otros países más lejanos, y eso es básicamente cómo podríamos ayudar a descarbonizar Chile, que está muy basado en carbón, y si nosotros pudiéramos mandarles más gas natural, también los ayudaríamos a ellos a bajar emisiones. Y el otro muy importante para nosotros son los combustibles bajos en azufre. ¿Por qué? Porque lo que estamos estimando es que si logramos a 2026 realizar todas las inversiones que tenemos en desulfurización de combustibles, esa mejor calidad aplicada o usada en los nuevos motores permitiría bajar alrededor de unas 3 millones de toneladas de CO2 de Scope 3 con un nuevo uso, ¿no? Entonces tal vez nosotros en el downstream, que no se lo mostraba, no tenemos una reducción de Scope 1 y 2 muy significativa, pero sí ayudamos con esos combustibles de mejor calidad a que el uso de esos productos genere menores emisiones. También estamos trabajando muy fuerte desde la compañía y con ITEC en iniciativas vinculadas a la compensación, o sea, cómo podemos capturar con forestación o con revegetación y otras soluciones basadas en naturaleza emisiones, y estamos trabajando, como les decía, la gestión de riesgos del cambio climático, que es todo un capítulo bastante grande, que bueno, si a alguien le interesa lo podemos contar más en detalle. Todo esto que yo les estoy contando está publicado en nuestro reporte de sustentabilidad, en bastante detalle, lo pueden encontrar ahí. El último publicado es el del 2020, pero ahora a fines de julio estaremos saliendo con el del 2021 y ya van a poder tener los datos actualizados. Pero por supuesto, cualquier información que les interese de 2021 actualizada y que todavía no esté publicada, si nosotros ya la tenemos producida, que en su gran mayoría está, la podemos compartir también.